Constanza es graduada en comunicación con foco en educación y ciencias, tiene su máster en gestión de conocimiento y recursos humanos, pero lo más importante es que tiene un montón de experiencia implementando proyectos educativos en distintos países y haciendo foco en todo lo que es educación STEM, ¿sí? Y educación técnica. Y hoy está junto con Valeria Viva. Hola, ¿qué tal? Y con Vale Viva tratando de, haciendo esto parte de STEM, ¿no? Liderando esta propuesta de STEM, que bueno, está también vinculada con 6 países, ¿no? Con 8 comunidades en Argentina, México, Colombia. Un poco después contarán un poquitito más. En el caso de Valeria Viva, es ingeniera en sistemas, con 20 años también de experiencia liderando proyectos tecnológicos en diferentes tipos de empresas en toda Latinoamérica, es emprendedora, tecnóloga, y aquellos que no vieron alguna de sus charlas de TED, es muy linda, la tecnología, la innovación, la educación, su lucha por la igualdad, ¿sí? En oportunidades, la han llevado a transitar por estos caminos, a trabajar y crear mejores oportunidades para niñas y niños, y hoy está liderando la propuesta STEM. Bueno, las dejo, así comenzamos a hablar y a dialogar. La idea es empezar a compartir, ¿sí? En este espacio con dudas, con inquietudes, cómo llevar a cabo, ¿sí? La educación STEM, y bueno, que nos empiecen a contar un poquito. Todo Dios. Buenísimo. Arranco un poco yo. Les trajimos una propuesta para contarles sobre educación STEM, cuál es el contexto y la implementación. Como les decía Lore, junto a Constanza y a Mariana, que se sumó hace un ratito, creamos XTEM, que es una organización que busca llevar STEM a toda Latinoamérica. Bueno, hoy vamos a hablarles entonces de qué es la educación STEM, el por qué, algún ejemplo de implementación y el ciclo de calidad en un poquito tiempo y sobre todo para que después tengamos una sesión de preguntas, pero nos parecieron estos temas relevantes para esta introducción. Entonces, si vamos a la primera, contarles un poco qué es STEM, que seguramente lo escucharon nombrar, viene del acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Pero cuando pensamos en STEM, si bien es importante cada una de estas disciplinas y el conocimiento en sí misma, hablamos de una educación transdisciplinar que traspasa, ¿no?, los límites de cada una de las mismas. Para la educación STEM es importante los principios de la ciencia, el método científico, los procedimientos, las grandes preguntas, también la base de las matemáticas, cómo la ingeniería nos propone resolver algunas situaciones, y la tecnología como para llevar soluciones en este mundo cada día más tecnológico. Pero la educación STEM hace, en cada una de estas disciplinas, hace que los límites entre cada una de ellas sean como difusos. No es que al hacer educación STEM decimos ahora estamos haciendo ciencia, ahora estamos haciendo tecnología. Existe un debate en la actualidad que todavía no tiene una resolución de cuántas de estas disciplinas son necesarias para pero cuando pensamos en STEM, pensamos justamente en el conocimiento transdisciplinar y en la vinculación. Y más allá de eso, si bien ahora vamos a ver también por qué la importancia de esta educación, la concebimos como una educación para el futuro, para la nueva ciudadanía. Buscamos llevar al mundo ciudadanos más responsables y con un fuerte foco en la sostenibilidad, teniendo en cuenta los nuevos requerimientos del futuro. Si vamos a la siguiente, vamos a hablar por qué es importante, ¿no? Vieron que cada día surgen nuevos documentos, notas acerca de la cuarta revolución industrial o la industria 4.0 y de cómo la tecnología se está metiendo cada vez más en nuestras vidas. La pandemia aceleró un proceso que ya venía gestándose. Bueno, el aula es un claro ejemplo, ¿no?, de lo que nos vino pasando con la tecnología. Hace unos años posiblemente hubiera sido utópico pensar en estos espacios virtuales, y sin embargo, en este mundo digital cada vez lo tenemos más entre nosotros.
A la cabeza de la cuarta revolución industrial tenemos la inteligencia artificial y la robótica, que son las tecnologías que más fuertemente están impactando en los trabajos. Tal es así que se habla que los niños y las niñas que hoy están en las escuelas van a trabajar en empleos que posiblemente no se crearon, no sabemos cuáles son. Un número que me llamó significativamente la atención menciona que para el 2050, creo que es un informe de UNESCO, para el 2050 el 75% de los empleos van a ser STEM, ¿sí? Relacionados con empleos de estas disciplinas. Y ya lo estamos viendo en la actualidad que no hay suficientes profesionales. Otros datos dicen que en el 2030 en el mundo van a faltar millones de profesionales y particularmente en Argentina ya vienen faltando profesionales de tecnología todos los años. Según la OIT, el año pasado faltaron unos 5.000 profesionales. Bueno, esto para decirles que necesitamos más profesionales en tecnología. Y estamos formando en tecnología y en las disciplinas STEM. Estamos trabajando para que haya más de estos profesionales. Hoy en la escuela estamos haciendo esto, estamos preparándolos con las habilidades del siglo XXI. Bueno, para hacerlo es importante desarrollar el pensamiento computacional. Hay diversos estudios, papers que hablan cada vez más de la importancia. El pensamiento computacional lo que hace es resolver problemas, diseñar soluciones basados, ¿sí?, en los principios de la computación. Que la computación desarma, ¿no?, los problemas en pequeñas partecitas y arma los algoritmos. Bueno, ¿cómo prepararnos? Y nosotros pensamos en los niños, ¿no?, pero todos, ¿cómo prepararnos para aplicar estas nuevas formas de pensamiento a la realidad? El pensamiento de diseño o el design thinking, que seguramente también lo escucharon nombrar, cada vez atraviesa más servicios, industrias, empresas, y se busca resolver o llevar al mercado nuevos productos siempre centrados en las necesidades de nuestros usuarios. Esa es una nueva forma de pensar que está permeando cada vez más en todas partes, y por eso nos parece importante llevarlo desde la educación en las escuelas. Cuando hablamos de las habilidades del siglo XXI, básicamente pensamos, ¿no?, si bien decimos que la tecnología va a reemplazar muchos empleos, se van a crear muchísimos nuevos, pero van a ser aquellos, ¿sí?, que requieran de habilidades y competencias que, por ejemplo, los robots o la inteligencia artificial no puedan emular. Como competencias principales de estas nuevas habilidades, ¿no?, que hablamos del siglo XXI, están la creatividad, la colaboración, la comunicación y el pensamiento crítico, pero también pasando por otras habilidades importantes para la vida, como son el liderazgo, la resiliencia, la curiosidad y otras tantas más. Con la educación STEM también buscamos cerrar, si vamos a la siguiente, las brechas de género. Yo voy medio rápido porque tenemos bastantes cosas para contarles, así nos queda tiempo. En realidad buscamos acortar distintas brechas que tenemos en el mundo, pero cuando hacemos doble clic en los empleos STEM, vemos que somos muy pocas las profesionales mujeres. En la actualidad y en el mundo, ¿sí?, esta es una realidad que vemos en Argentina y se replica también a lo largo, ¿sí?, de todo el planeta. Solamente un 30% somos mujeres. Si profundizamos un poquito más y vamos a estas nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, hay estudios que es un 14% solamente de mujeres. Otros dicen el 22%, pero no más de eso, entre el 14 y el 22%. Lo mismo con cloud computing o las tecnologías de computación en la nube, la realidad virtual y otras nuevas tecnologías que están cambiando nuestra forma de trabajar. Esto tiene diversas implicancias. El Foro Económico Mundial, en un estudio, menciona que si más mujeres se dedican a estas carreras, ¿sí?, mejorarían las economías de los países y aumentarían sus productos brutos internos. Eso es importante. Pero por otro lado, también generaríamos mejores productos y servicios. ¿Por qué? Porque tendríamos la mirada diversa. Ya hay casos de
software de reconocimiento de imágenes que, por ejemplo, no cuentan con un buen reconocimiento de mujeres, o software de reconocimiento de voz, que reconocen un 70% menos las voces de las mujeres que las de los varones. Y esto sucede porque los datos que se toman muchas veces no incluyen toda la diversidad necesaria. Hay, hay, varias, hay varias brechas, ¿no?, que vemos en estas áreas, pero sucede que con la brecha de género en particular, las mujeres somos más de la mitad de la población y estamos muy poco representadas. Entonces, para mejorar estos productos y servicios es necesaria toda la diversidad, pero en particular, ¿no?, de la otra mitad de la población. Por eso un hincapié principal en las brechas de género. ¿Y a qué se debe? Porque una pregunta, ¿no?, que suele suceder acá cuando hablamos, ¿por qué hay tan pocas mujeres? ¿Por qué no les gusta la tecnología o la ciencia, la ingeniería? Bueno, tiene que ver, y también hay varios estudios que mencionan, que los sesgos y los estereotipos son los que condicionan nuestras elecciones. Si de chica nos dan muñecas y los juegos de armar y de pensar, de creatividad, se los dan a los varones, digamos que también nos están predisponiendo para otras habilidades. Y por suerte cada vez hay más material sobre esto, se viene charlando, las nuevas generaciones de madres y padres trabajamos en muchos casos de forma distinta, pero no siempre, y cuesta, vieron que deconstruir es mucho más difícil que construir, entonces desarmar todo eso que tenemos y que durante tantos años nos fueron poniendo, lleva tiempo. La realidad es que en los últimos años no viene aumentando la cantidad de mujeres en estas carreras, ¿sí? Es más, hace algunos años decreció particularmente, o sea que tenemos mucho trabajo por hacer en estas áreas. ¿Qué podemos hacer? Mostrar modelos de rol. Es importante mostrar a mujeres que sí lo están haciendo. Y en el ámbito educativo, ¿no? Todos los que estamos acá, que formamos parte de la comunidad educativa, tenemos una gran misión llevando estos modelos de rol. Si siempre hablamos de científicos y los casos que mostramos son científicos famosos, ingenieros o los grandes creadores de las nuevas tecnologías, siempre mostramos a los varones, estamos mostrando ahí una realidad que no colabora a desarmar estos estereotipos que hacen que haya tan pocas mujeres en estas carreras. Si pensamos, un dato que justo me vino cuando les decía de las aplicaciones, solamente un 10% de las aplicaciones creadas en el mundo están hechas por mujeres. ¿Sí? Algunos datos dicen el 6%, es muy poco. Bueno, y acá entonces tenemos esa misión de mostrar, y cuando hablamos de mostrar, un poco es llevar estos casos, y por otro lado, gran parte de que haya pocas mujeres también tiene que ver con las tareas de cuidado, y cómo relegamos nuestras carreras por esas tareas, y entonces por otro lado, cuando mostramos tareas de cuidado, también mostrar a los varones en estos roles. ¿Sí? O sea que tenemos una misión de construyendo estos estereotipos y para crear un mundo con más posibilidades para mujeres, varones, mejores economías y también contribuir a un mundo que tenga más igualdad. Nosotras creemos que la educación STEM es el camino para eso. Ahora las dejo con Connie, que les va a contar un poco más acerca de cómo implementarlo. Hay muchísima conexión entre género y pobreza, con lo cual desde STEM tenemos digamos, una vocación muy, muy fuerte hacia la reducción de las brechas de oportunidades para las chicas. Y un poco en este slide lo que les queremos traer es la complejidad enorme en la que nos movemos. O sea, tenemos la revolución 4.0, que la enunció muy bien Vale, con todos los desafíos que existe para nosotros mismos y nuestras profesiones. Es decir, y los educadores son una profesión del futuro. Ustedes son una profesión del futuro, y eso no los exime de la actualización en términos de conocimientos, de habilidades, de desarrollo de competencias, de actualización disciplinar, al que nos vemos en un punto en el que nos hemos involucrado todos, ¿no? Y por el otro lado, la agenda de los objetivos 2030 de la ONU nos marca agenda a todos, es decir, los problemas de sostenibilidad
nos marcan un camino del cual la educación no puede escindirse. Y STEM está en el centro, es decir, es nuestra propuesta para, en un punto, liderar este cambio educativo, este viraje, donde, digamos, las disciplinas STEM se vinculan de un modo, digamos, transdisciplinar, es decir, damos por sentado que a nivel educativo tenemos que trabajar muy fuertemente en las bases de, sobre todo, la matemática y la ciencia, entendiendo que, digamos, muchos de ustedes ya están trabajando en el campo de la ciencia, pero finalmente hay muchísimo, digamos, hay muchísimo rezago en nuestras poblaciones latinoamericanas, y en eso los invito a leer el último paper que sacó UNESCO, que lo escribió Melina Furman, donde ella habla de todas las dificultades que actualmente, o digamos un poco la realidad latinoamericana de la educación en ciencias, y las dificultades en términos curriculares, de baja definición, por ejemplo, de las currículas en relación a la progresión de logros y al desarrollo de habilidades, las dificultades en términos también de salirnos a veces de todo lo que es las ciencias de la vida, irnos a la ciencia de la tierra, y también a la vinculación con digamos, la ciencia aplicada, que es lo que más tiene que ver con la ingeniería, que puede estar en un punto trazada curricularmente, pero que a veces no llegamos a dar, o con el gran volumen de temas que hay que tratar en el año, quedan rezagados. Y bueno, finalmente desde STEM lo que queremos dejarle en claro desde STEM es que, digamos, confiamos en que tiene que obviamente mejorarse la calidad de las disciplinas de base, pero que no podemos relegar la integración curricular. Es decir, STEM requiere integración curricular y requiere de transdisciplinariedad, es decir, requiere de un abordaje donde vayamos al mundo en un punto, salgamos del aula a pensar problemas reales y nos empoderemos para resolverlos, obviamente siendo rigurosos en cuanto a los procesos, siendo rigurosos en cuanto al abordaje basado en preguntas y que incorpora las metodologías indagatorias, por ejemplo, de las ciencias, pero sin dejar de lado digamos, todo lo que es el pensamiento de diseño y el pensamiento que propone la ingeniería y la tecnología, que tiene mucho más que ver con resolver problemas reales, diseñar, prototipar, conectar con inventos que ya existen y que podamos en un punto traspolar o repensar para nuestras realidades latinoamericanas. STEM sale del aula tradicional, pero no está solo, es decir, nosotros como educadores y como escuelas necesitamos, por un lado, salir a la comunidad para entender qué le pasa a esta comunidad, cuáles son sus problemas, cómo podemos ayudar, cómo podemos conectar, pero también conectamos con instituciones STEM, es decir, es muy importante conectar con empresas que hacen STEM, empresas de tecnología, empresas de investigación, laboratorios, quienes sean que estén abiertos a que podamos conectar nuestras actividades educativas, venir al aula, nosotros ir cuando podamos, conectar ahora con Zoom que tenemos, o sea, abrir la puerta, la ventana a que profesionales STEM conecten con los chicos y las chicas. Y digamos, y por el otro lado, universidades, que a veces las universidades generan mucho conocimiento y tienen muchísimo capital en términos de personas que tienen ganas de involucrarse en educación y no saben cómo llegar. Bueno, es hora de empezar a vincular la escuela con la universidad, acortando distancias y trayendo oportunidades mutuamente, ¿no? Enriqueciendo ambos espacios educativos. El objetivo de STEM tiene que ver con la formación fuerte de habilidades del siglo XXI, entendiendo, como bien anunció Vale, no solamente conocimientos y alfabetizaciones, que son cada vez más complejas, es decir, hoy el pensamiento computacional del que venimos hablando se suma a la lengua de la matemática, pero tenemos alfabetización financiera, por ejemplo, y digamos, son temas, o la ciencia de datos, ¿no? Y finalmente todo lo que son las habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas y demás, mirando hacia lo que es el desarrollo de la personalidad y pensando nosotros como educadores y como formadores y guías y modelos de rol de esos niños y niñas como líderes de cambio sostenible y de cambio positivo para nuestras sociedades, para nuestras comunidades, mirando los problemas globales. Es decir, nunca
para mí fue más empoderadora la educación que con STEM, porque finalmente todos somos agentes de cambio, ustedes como educadores y ustedes formando esos niños y niñas. Y ahí es donde es fundamental encontrar esa chispa de lo que a ustedes les apasione, les guste, dónde conectan ustedes con la educación STEM. Por algo están en esta charla y en ese sentido estimo que a todos les interesa o ya están pensando en esto, ¿no? Y en términos pedagógicos, lo que caracteriza la educación STEM tiene que ver con abordajes muy activos. No voy a encasillarnos en ninguno de ellos, pero sí, digamos, esta transdisciplinariedad, este ir a la comunidad, este plantearnos problemas para la resolución de problemas reales, obviamente tiene implícito un movimiento cognitivo muy fuerte que pasa del adulto al niño o a la niña, y donde nosotros como adultos nos volvemos guías de exploración, preguntones como los chicos, generadores de oportunidades, recuperadores de dudas y de inquietudes de los chicos, pero no para dar respuesta. El adulto ya no es el que tiene el saber, y en este sentido el saber hoy está en muchísimos lugares y está cambiando todo el tiempo, y el COVID nos puso frente a esta situación de, digamos, de la precariedad de muchos de los conocimientos que teníamos como dados, ¿no? Y STEM, desde el enfoque que nosotros le damos desde STEM, requiere de un abordaje de ambiente en un clima seguro, es decir, requiere que los adultos demos esta oportunidad a los chicos y a las chicas de descubrir qué les gusta, de traer sus identidades, de plantearse quiénes son, qué quieren, qué traen, sus intereses, sus emociones, generando la oportunidad de aprender a gestionarla. Nosotros, primero como adultos, claramente, ¿no? Primero me pongo la máscara de seguridad de oxígeno en el avión y después puedo ayudar a otro. Bueno, digamos, es algo que a nivel de la educación en emociones o la educación integral, también tenemos que tener como muy en claro el enorme desafío que como educadores tenemos para formar a los futuros líderes, ¿no? Y sin perder de vista el 2030 como objetivo de bienestar individual y social, es decir, no es un bienestar solo social, no es un bienestar solo comunitario, es un bienestar individual también. Empezamos por el individuo y vamos a la comunidad. Y para algo que hablaba con Lore es que ustedes necesitan tener experiencias reales. Si algo que nos falta en STEM es todavía sentar precedentes y evidencias, es decir, hay mucha investigación sobre enseñanza de la ciencia por indagación, por ejemplo, y cómo digamos, sirve para desarrollar habilidades y motivar o despertar intereses por carreras, no solamente STEM, pero digamos, como que conecta mucho con, despierta curiosidades en los chicos, sobre todo si los exponemos antes de los 12 años, y en el caso de STEM necesitamos generar evidencia, y esto no lo decimos nosotros, esto lo están diciendo los grandes desarrolladores curriculares, como Smithsonian Science Education, que es, digamos, una organización que es el Museo de Ciencia de Washington, que tiene un área de educación muy grande y con los cuales estamos trabajando. Y este es el modelo, en un punto, de la implementación, el modelo o el ciclo del aprendizaje, podemos decir que ellos se están proponiendo, basándose en todo lo que tiene que ver con el contexto, con lo que ya sabemos, con nuestras disposiciones para aprender, partir de la pregunta, ir hacia un proceso investigativo, de razonamiento y de comprensión, para luego de pasar por un proceso de consenso, es decir, vamos, volvemos, iteramos y llegamos a un consenso, y esto es fundamental para la formación de estabilidad del siglo XXI, y luego actuamos. Y en esta acción ponemos en práctica no solo la teoría o todo el bagaje, digamos, del conocimiento disciplinar, sino la capacidad de actuar efectivamente y basándonos en evidencia. En todo esto, la mentalidad de sostenibilidad, donde está también fuertemente atravesada por los valores, por la ética más bien, y la alfabetización científica son claves. Y luego de ir a eso vamos a ir a un caso real que estamos actualmente implementando, estamos testeando en realidad en algunas escuelas en Argentina y en Uruguay. No son muchas, la verdad, porque nosotros tenemos bastante poca capacidad operativa y esto requiere como un seguimiento muy cercano de las escuelas con las que trabajamos, y por el otro lado porque se requiere muchísimo compromiso para embarcarte en un proceso de cambio, se diría, cultural y pedagógico, con lo cual abrirnos la puerta para implementar STEM y testear currículas era un camino muy comprometido, así que bueno, lo estamos haciendo con algunas escuelas y programas no formales muy cercanos. Y esta currícula, por ejemplo, que acá la tenemos a Maru, que en algún momento me gustaría que intervenga, es parte de cofundadora de STEM, Maru,
es arquitecta, y ella está, digamos, apoyando también a Smithsonian en el desarrollo de esta guía. Es una guía curricular que consta de 7 partes, y es como en un punto digamos, un hacia allá vamos en cuanto al desarrollo curricular, con todo lo que a nosotros desde Latinoamérica nos presenta de complejidad. Es decir, ellos se proponen una guía que empieza en 4º grado, y nosotros lo que estamos viendo es que tiene, digamos, bastante complejidad como para nuestro 4º grado, por ejemplo, ¿no? Y esta guía empieza con plantearse justamente problemas. ¿Cuál es mi comunidad? ¿Cómo la defino? ¿Cómo puedo pensar mi comunidad en términos de sostenibilidad? ¿Cómo se relaciona conmigo? ¿Quiénes son las personas de mi comunidad? ¿Cómo las pongo en valor? Y luego, en verde, digamos, ven las flechas que tienen que ver más que nada con, en base a lo que se plantee de problema, es como un elige tu propia aventura de por dónde va la selección digamos, de unidades que voy a elegir como para continuar con esta progresión de secuencia de conocimiento. Por ejemplo, una tiene que ver con el uso del espacio compartido, la infraestructura, la vivienda, cómo puedo crear viviendas y comunidades prósperas, y los recursos que me ayudan a crear comunidades prósperas. Para finalmente, la parte en amarillo es la puesta en acción, que es, bueno, ahora finalmente que tengo toda esta información, que hice esta investigación, que me metí y me embarré, digamos, en cuanto a salir a campo, a conocer a mi comunidad, a entender cómo se toman las decisiones, ahora sí me pongo en acción y ayudo a mi comunidad a prosperar, en base al objetivo que me planteé y a mis ideales y a los recursos que tengo, me pongo en acción para, digamos, para hacer un proyecto, digamos, de desarrollo sostenible. Y la progresión en cuanto a implementación, con primero preparar digamos, a los educadores y a la comunidad educativa. Hicimos una serie de talleres, uno de los cuales es inducción STEM, que entiendan bien de qué se trata, aunque sea, digamos, de un modo, si bien práctico y vivencial, va a ser superficial, porque entendemos que la formación es solo una parte digamos, del desarrollo de los educadores y de la comunidad educativa. Después viene un taller de formación en cuanto a la unidad en sí, vivenciar la unidad, y luego bajar a la tierra la planificación con un modelo de planificación bien secuenciado, activo, donde metemos las habilidades muy intencionalmente en el diseño, como para que nunca nos olvidemos que siempre tenemos que tener en cuenta los objetivos y el desarrollo de habilidades ante cualquier experiencia educativa, digamos, en el diseño, desde el diseño y después de la implementación. Después lo seguimos en la implementación, seguimos muy de cerca a las instituciones y a los educadores, tenemos reuniones periódicas, vemos sus planificaciones, los ayudamos a conectar sus núcleos de aprendizaje, en el caso de Argentina, con, digamos, con las secuencias didácticas, entendiendo que a veces pegan en distintas materias, es decir, este abordaje transdisciplinar hace que no está claro qué es matemática, qué es biología, o qué es a veces ciencias sociales o lengua. Entonces, lo ideal va siendo trabajar entre varios maestros cuando está dividido curricularmente, digamos, las disciplinas, y cuando trabaja una maestra generalista es mucho más fácil porque puede ir, digamos, adaptando el módulo a sus necesidades. Y finalmente, la idea es recuperar evidencia en cuanto a la implementación, con evidencia de aprendizaje, fotos de los chicos. Estamos haciendo una evaluación pre y post, en cuanto a, sobre todo, autopercepción de cambio por ejemplo, de criterios, de valores, de conocimiento de que la comunidad, de profundización del acercamiento a STEM, como para tener un escenario desde distintos puntos de vista de la implementación, y todo esto va a ser tomado por Smithsonian para la versión final de la currícula que quede, ¿no? Y en un punto ese es el ciclo de la calidad STEM, ese es el ciclo que nosotros pensamos que cualquier implementación educativa debería tener, y desde STEM no nos olvidamos, es decir, entendemos que todo empieza por la selección de educadores y cursos. Empecemos con quien más motivación tiene y hagamos una selección curricular, es decir, la selección curricular puede tener que ver con elegir una currícula, como en este caso externa, diseñada por especialistas, o adaptar en un punto mis currículas a un abordaje STEM, que para mí viene más con un segundo paso, como más digamos, de más profundización, porque tiene un nivel de complejidad muy fuerte en términos, digamos, de la transdisciplinariedad, de lo pedagógico y de lo didáctico. Con lo cual, yo no diría, si vos sos un maestro o una maestra que te metés mañana en STEM, bueno, a ver cómo vas a hacer las adaptaciones para que esto sea STEM solamente. Si es la única forma de empezar, diría, vamos, hagámoslo. Si tenemos la posibilidad de evaluar alternativas, diría, bueno, evaluamos qué es lo mejor
quizá es traer una currícula afuera, quizá es hacer una adaptación interna. Después, hacer todo lo que es la formación profesional, lo que es la instancia de capacitación y familiarización sobre todo con el abordaje, y hacer un seguimiento que implique observación, evaluación, y también feedback, coaching y demás. Nosotros dentro de STEM tenemos algunas herramientas para observación en aula y evaluación de resultados que también estamos testeando, que son muy específicas para STEM, es decir, no nos metimos a diseñar nosotros algo, sino que sabemos que hay herramientas muy buenas que estamos trayéndolas para testearlas en Latinoamérica, y por un lado pensamos que todo esto va a redundar en mejorar aprendizaje y en volver a iniciar el círculo. Entonces, los invitamos al camino de la educación STEM, somos muy apasionadas, estamos muy involucradas en traer las mejores experiencias y materiales y evidencia para implementar en Latinoamérica. Así que bueno, muchas gracias.